En esta mañana vamos a seguir hablando acerca de qué hacemos con lo que escuchamos de parte de Dios, qué hacemos con la voz de Dios, qué hacemos con lo que Él nos habla. Y le he puesto por título al mensaje del día de hoy, la verdad que se vive. La verdad que se vive, porque ya hemos hablado que podemos escuchar la voz de Dios, que la palabra es verdad, que Él se comunica. Pero ahora vamos a hablar acerca de precisamente una verdad que se vive. Acompáñame en tu Biblia a la carta de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 25, aunque nuestro texto base va a ser del 22 al 25 nada más. Pero vamos a ir a la carta de Santiago. Santiago, capítulo 1. Versículos 18 hasta el 25, y dice lo siguiente: Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir a ella, porque podemos saber que tú estás ahí hablando y que nos vamos a encontrar contigo y que vamos a escuchar tu voz hablando a nuestras vidas, hablando directamente a lo que tú sabes que nuestra vida y nuestro corazón necesita escuchar de parte de ti, Señor. Padre, entendemos que no obedecemos porque para ser hijos tuyos, Padre. Obedecemos porque ya somos hijos tuyos. Señor, gracias porque por medio de tu palabra nos muestras que tu gracia, Señor, no elimina la obediencia. Por el contrario, Señor, es tu gracia la que nos hace posible obedecerte a ti y solamente a ti, Señor. Gracias porque, y es lo que queremos estar recordando en estos minutos, papá, es que no obedecemos para ganar tu favor, no obedecemos para que tú nos ames más, no obedecemos para conseguir quizá lo que está en nuestro corazón. Obedecemos porque te amamos, obedecemos porque entendemos quién eres, obedecemos, Señor, porque es un acto también de respuesta sincera a tu palabra, y te obedecemos porque tenemos Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo, toma control de este tiempo, toma control de estos minutos, Señor. Y recuérdanos que la obediencia no es un esfuerzo humano para agradarte a ti, ni para ganarnos el amor de Dios. Es nuestra respuesta a tu toque de gracia, es nuestra respuesta a tu misericordia, es nuestra respuesta a ser expuestos en tu palabra. Que Espíritu Santo, ayúdanos, ilumínanos, sosténnos, fortalécenos para poder caminar en integridad, para poder caminar en dependencia, pero también para poder caminar en obediencia a ti. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Para quién está escribiendo Santiago esta epístola? Le está escribiendo a judíos que están dispersos por todo el mundo. Les está ahí escribiendo, y lo interesante es que son personas que no desconocen la palabra de Dios, son personas que conocen a Dios, que conocen la palabra, y les está escribiendo a ellos. Entonces los receptores de la carta tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y a veces Dios me confrontaba en esta semana
con el hecho de que a veces tú y yo podemos escuchar, podemos conocer, podemos tener mucha información de la palabra de Dios, pero no obedecemos. Y ahí está. A veces podemos pasar mucho tiempo con la palabra de Dios en un plano intelectual que literalmente confundimos intelectualidad con cercanía. Confundimos nada más como algo académico, como algo formativo con la cercanía con Dios. Y Dios quiere que tú y yo estemos cerca de Él, que tengamos contacto con Él, que tengamos una relación con Él, porque la familiaridad a Él va a producir transformación. Cuando tú y yo venimos a su palabra y somos fortalecidos por ella y dejamos que ella esté en nosotros, va a haber transformación. El peligro es que nos familiaricemos tanto con, pues se supone que tengo que leer mi Biblia, se supone que tengo hoy que leer. No, así no es. No leemos 5 versículos para mantener al diablo afuera de nuestra puerta. Así no funciona. Leemos la palabra de Dios porque queremos tener una relación con Dios, porque queremos ser expuestos a Él, porque queremos que su palabra eche raíces en nosotros y por lo tanto podamos vivir vidas transformadas. Y eso es lo que Santiago está diciendo. A ver, señores, su salvación no depende de su obediencia. No porque si obedecen van a ser salvos. Ustedes ya son salvos porque han creído en la persona de Cristo Jesús. Han creído en el Evangelio. Por lo tanto, ustedes pueden obedecer a Dios. Eso es lo que nos está poniendo aquí la palabra, lo que Santiago nos está queriendo recordar, lo que nos está queriendo recordar. Y veo un patrón, no sé si lo puedes ver. Empieza con la gracia, diciéndonos que hemos sido salvos por gracia. Ahí vamos rápidamente a la carta de Efesios capítulo 2. Efesios 2 y vamos a leer versículos 8 y 10. Efesios 2, versículos 8 y 10 dice lo siguiente: Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Creyeron, dice el texto. Ahí está la clave. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Wow. Él nos creó de nuevo, ¿en quién? En Cristo. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Puedes ver la progresión? No está diciendo si obedeces y haces cosas buenas eres salvo. Él está diciendo porque eres salvo entonces puedes hacer cosas buenas. Somos salvos por gracia, creados en Cristo Jesús con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Hacer buenas obras. No es que hacemos buenas obras para ganarnos la entrada al cielo. Entramos al cielo por la obra perfecta de Cristo Jesús, por gracia, por creer en el Evangelio. Entonces primero es gracia y luego viene la acción del Espíritu Santo. Vamos rápidamente a el libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 36, porque esta es una porción que yo creo que muchos conocemos o muchos hemos escuchado muchas veces y hasta hay canciones de esto y también ha habido grupos de música que se han puesto así. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. A ver, déjenme, estoy yendo para allá. Ezequiel. Ok, ya está ahí. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré, dice, ese terco corazón de piedra y les daré un corazón, ¿qué? Tierno y receptivo. Podemos leer el siguiente versículo, el 27. Pondré mi espíritu en ustedes para que, ¿qué? Sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, gracia es el origen. Luego dice
que va a venir a nosotros el Espíritu Santo y Él nos va a dar el poder. ¿Para qué? Para que podamos andar, para que podamos caminar en obediencia, para que podamos obedecer la palabra de Dios. Dice, pondré mi espíritu en ustedes. ¿Para que qué? Para que sigan todos mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, la gracia es el origen. Luego viene el poder que te permite a ti y me permite a mí poder caminar en obediencia, y es el Espíritu Santo. Y entonces viene una respuesta tuya y una respuesta mía. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando estamos o cuando somos enfrentados contra la palabra de Dios, contra los principios bíblicos? Y acompáñame rápidamente a la carta de Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 12 y 13, porque aquí vamos a ver la respuesta. ¿Cómo es que tú y yo tenemos que responder? Filipenses 2, versículos 12 y 13 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, que dice, obedeciendo a Dios. ¿Cómo tiene que ser nuestra obediencia? Dice, con profunda, dos cosas, reverencia y temor. Reverencia y temor, que no se nos olvide esto, es importante. Versículo 13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, todo proviene de Él, todo es para Él. Él es el que produce todo en nosotros. Nosotros solo tenemos que tener la voluntad de decirle, sí, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Dios es el que produce en ti y en mí el querer como Él hacer. Entonces, estamos viendo gracia, porque por gracia somos salvos. Entonces, la gracia nos da acceso a la presencia de Dios. Hemos nacido de nuevo, entonces tenemos el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va a recordar, es el que nos va a hacer poder caminar con el Señor, y es el que nos sostiene. Y de pronto viene una respuesta que tiene que venir de ti y de mí. ¿Qué vamos a hacer? Es el fruto. Origen, poder, fruto. Origen, poder, fruto. Origen es Dios. El poder, Espíritu Santo, el que nos da la capacidad. Y el fruto se llama obediencia. ¿Y cómo tenemos que obedecer? Dice, con reverencia y con temor. Con reverencia y con temor. Y este temor no es miedo. Hay que aclarar. Cuando dice la palabra aquí temor, no es, ay, tengo miedo que Dios se va a enojar, me va a castigar si no lo obedezco. No. Es una reverencia santa, tengo reverencia por mi Señor, estoy poniendo en primer lugar su palabra, para mí su palabra está por encima, porque reconozco que es la voz de Dios, porque lo hemos hablado, porque es autoritaria, porque tiene poder para mi vida, porque no falla, porque es inerrante. Y vamos a regresar rápidamente a Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Esta primera frase dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Oír, tenemos que escuchar. Pero ¿sabes qué? Escuchar no basta, escuchar no es suficiente. Porque Pablo dice, Santiago dice, tienes que ponerla en práctica. Escuchar no basta. Y a veces nos limitamos con decir, pues ya escuché la palabra del Señor el domingo, ya con eso me basta, ya check en mi lista de obligaciones, de pendientes, ya. Pero bueno, ¿y de lunes a sábado cómo le haces? ¿Cómo le haces? De lunes a sábado, ¿cómo vives? De lunes a sábado, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás escuchando? Y sabes, yo creo firmemente que no puedes venir a la palabra de Dios y salir igual que como entraste. Puedes venir, puedes escuchar y a lo mejor la palabra te puede confrontar, pero la decisión es tuya. Tú puedes salir diciendo, decido no obedecer a Dios o decido obedecer a Dios, pero de que fuiste confrontado, ya fuiste.
ya hubo una exposición a la verdad, ya hubo una exposición. Y yo creo que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios puede producir y produce transformación en tu vida y en mi vida. Pero a veces es posible escucharla, a veces es posible comprenderla en un plano intelectual, quizá tener mucho conocimiento, pero a veces podemos no dejar que la palabra gobierne nuestras vidas. Decimos, entiendo acá, escucho acá, pero no, Señor, yo decido que tu palabra no gobierne mi vida. Porque me estás pidiendo algo, me estás pidiendo que renuncie a algo y no lo quiero hacer. Porque estoy muy cómodo, porque me produce placer y no quiero renunciarlo. No quiero renunciar a eso. La diferencia aquí no está en lo que entra en nuestros oídos, está en cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios. No está en... Y Santiago nos está diciendo que la palabra transforma por la obra del Espíritu Santo, la recibimos por fe y respondemos a ella en obediencia. Y es posible escuchar la Escritura, es posible comprender y acumular conocimiento sin permitir que gobierne nuestras vidas. La palabra transforma cuando tú y yo dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Cuando recibimos por fe la palabra y cuando respondemos a ella. Escuchamos, recibimos y respondemos. Escucho, recibo y respondo. Así lo pensaba yo en la semana. Escucho, recibo, abrazo y respondo, doy. Para mí era la forma que estaba esta semana recordando este principio. Escucho, recibo, respondo. Y sabes, el peligro no es la ignorancia bíblica, porque está bien que puede ser que tú me digas, Juan Marcos, yo no conozco toda la Biblia, Juan Marcos, yo no he leído la Biblia completa, Juan Marcos, yo desconozco la historia del Antiguo Testamento, no sé bien cómo va, de qué va la historia del pueblo de Israel. Está bien, yo tampoco me sé toda la Escritura de memoria. El problema no es que ignoremos qué dice aquí. El problema es confundir y olvidarnos que esto es verdad. Y que esto tiene poder para cambiar, poder para guiar nuestras vidas. Pues podemos decir, sí, esto es verdad, pero no dejamos que esto transforme nuestras vidas. Y eso es más peligroso que no conocer qué dice un libro de la Biblia. Es más peligroso no dejar que este libro te transforme a quizá no conocer ciertas partes de la Escritura. Puedo saber lo que la Biblia enseña acerca del perdón, pero puedo yo seguir continuando aquí en mi corazón el resentimiento. Es que me dijo, es que me hizo, es que me vio, es que no me saludó, es que se sentó en mi lugar. Puedo conocer lo que dice acerca de la humildad, lo que Dios dice, que nadie tenga más alto concepto que el que debe tener, y seguir defendiendo mi orgullo. Es que yo tengo la razón, es que mis argumentos son mejores, es que no, yo, ¿por qué me tiene que venir a mí a pedir perdón? Porque a mí me ofendió. Puedo comprender quizá correctamente un pasaje, puedo entender A, B y C, puedes tú contarme la historia del hijo pródigo y puedes entender la secuencia y puedes entender de qué está hablando y puedes explicármelo, puedes enseñarlo. Y aún así puedes resistirte a que esa verdad gobierne cómo vives. Y ese es el peligro, Y en Mateo capítulo 7, ahí en versículos 24 a 27, todos conocemos esta ilustración, esta parábola que nuestro Señor usa acerca de dos hombres que estaban construyendo. Uno construye en un lugar y otro construye sobre otro lugar no tan fuerte. Ve lo que dice Mateo 7:24.
al 27, dice: todo el que escucha mi enseñanza, Jesús hablando, y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Es posible escuchar y no obedecer. Es posible conocer y no vivir. Es posible saber, pero no dejar que esta palabra gobierne nuestras vidas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando de la palabra de Dios? Los dos escucharon palabras, porque dice es como que uno escuchó. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en estos versículos está en la respuesta, en cómo estos dos hombres respondieron a la palabra. Porque Jesús dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue. Y luego en el 26 dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece. Dos tipos de personas. Los dos escuchan la misma palabra. ¿En cuál de los dos lados estás tú? ¿En cuál de los dos espectros estás tú? ¿Estás en el espectro del que escucha y obedece, o estás en el área del que escucha pero dice no quiero obedecer? ¿En cuál estamos? ¿En cuál estamos? Y aquí es importante, porque quiero hablar acerca de convicción. Una convicción. ¿Qué es una convicción en tu vida y en mi vida? Es cuando tú has creído una verdad bíblica y la has apropiado para ti y vives conforme a esa verdad. Eso se vuelve una convicción. Yo tengo mi convicción. Quizá podemos compartir convicciones, pero la convicción es personal, no es comunitaria. La convicción es como tú como individuo estás respondiendo a la verdad de Dios. La convicción es personal. Yo tengo mis convicciones bien firmes, bien ancladas. Y yo sé responder ante preguntas. Y yo recuerdo, recién estaba empezando a conocer a Carla, estábamos platicando y un día ella me dice: a ver, ¿qué piensas de este video? Y me manda un video que estaban hablando acerca de diferentes posiciones e ideas bíblicas acerca de cosas medias raras. Y sin lugar a duda, luego le dije: bueno, si estás preguntando si yo creo esto, y le di mi convicción así, pum, 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 ¿no? Pero la convicción es importante, porque la convicción es lo que nos va a hacer estar firmes, estar anclados y caminar, como diría una vez un libro por ahí, para estar firmes en Babilonia, para caminar firmes en Babilonia. Porque tu convicción es la que te va a anclar, es la que te va a recordar. Es una verdad bíblica, por lo tanto voy a caminar. Mi convicción es que la palabra de Dios es verdad, es viva, tiene autoridad, es inerrante, es infalible. Es la última palabra para mi vida. Mi convicción es: creo en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi convicción es que no hay perdón de pecados más que por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es mi convicción. Mi convicción es que yo soy llamado a ser santo porque he recibido al Espíritu Santo en mi vida. Esa es mi convicción. Mi convicción es que estoy firme en las manos de mi Señor, porque Jesús dijo: mi Padre me las dio y nadie las arrebatará de mi mano. Son convicciones. La convicción es una obra hermosa del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, porque la convicción es una invitación a la obediencia. Porque yo tengo convicción, entonces yo obedezco.
La convicción nos llama a responder. El Espíritu Santo nos confronta con la verdad y nos llama a responder. El Espíritu Santo te va a confrontar y me va a confrontar a mí con la verdad y nos va a llevar a responder. No somos transformados porque algo del mensaje nos tocó. No somos transformados porque apuntamos, hacemos nuestro journal ahí de lo que Dios nos habló en el sermón. Paréntesis, si lo haces, felicidades, y si no, síguelo haciendo. Empieza a escribir. No está mal que tener apuntes, pero el hacer apuntes no es lo que es. ¿Qué haces? Es cómo estás respondiendo, cómo estás viviendo, cómo estás obedeciendo, cómo estás dejando. Y sabes, cuesta mucho trabajo, no es fácil. Cuesta muchísimo entender que Dios te está mostrando algo y que tú te equivocaste y, Señor, perdóname. Primero es con Él. Primero es vertical y después es horizontal. Y después es venir y decir, ¿sabes qué? Perdóname porque ¿no? Y quizá no es fácil, pero ahí estamos en la lucha, porque es una lucha de morir a nosotros mismos, de matar nuestro ego, de querer implantar nuestra voluntad. Pero Señor, si yo estaba seguro que mi posición era la correcta, y Dios te dice, ¿qué crees que no? Y entonces ahí vengo, lo proceso, me siento y yo digo, yo levanto la mano y le digo, ¿podemos tener una conversación profunda? Y cuando yo digo podemos tener una conversación profunda, significa quiero abrir mi corazón, hay algo que está aquí, que necesito comunicar. Y muchas veces ¿sabes qué? Perdóname, porque quizá todavía hay un rastro que todavía no ha terminado de ser corregido y ese pequeño residuo, de una forma indirecta, te hirió, te lastimó, te ofendió. ¿Me perdonas? Y cuesta porque a veces dice, Señor, creí que ya lo tenía dominado, o creí que ya había rendido esto, o creí que ya había. Pero es una obra que haces todo el tiempo, estamos ahí. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para renovar nuestra mente y para formar nuestra vida. Cuando al tiempo que tú y yo respondemos a la palabra de Dios. Es como vamos al doctor, nos sentimos mal, nos sentimos enfermos y el doctor nos da una receta médica, ¿verdad? ¿Y sabes que a veces qué podemos hacer tú y yo con la receta médica? Lo mismo que hacemos con la Biblia. Podemos ver la receta médica, podemos interpretar ahí los jeroglíficos del doctor, podemos, ¿verdad? Decir, ya sé qué está diciendo. Podemos memorizarnos de memoria la receta y podemos llegar y decirle, mira, manda lo que me recetó el doctor, o mira cuánta medicina me tengo que tomar, o mira, y podemos sabernos de memoria y podemos enseñar y podemos comunicarles a otro, mira mi receta médica, pero de nada sirve si yo no me tomo la medicina. De nada sirve que yo me haya memorizado de A a Z la receta médica si yo no tomo la medicina. Así pasa con la palabra. Tú puedes leerla, tú puedes memorizarla, tú puedes saberla, pero si no obedecemos, si no la vivimos, es como una receta médica que no seguimos. De nada sirve eso. La palabra de Dios no nos fue dada nada más para llenarnos la cabeza, la mente de verdad, sino para que esa verdad, por obra del Espíritu Santo, forme nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Dios no nos dio la palabra para que nos llenemos de conocimiento. Nos dio la palabra de Dios, nos dio su palabra para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos forme de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Quiero hacerte esta pregunta, ¿hay algo que Dios te haya mostrado claramente en su palabra que todavía no has obedecido?
no algo misterioso, algo claro. A veces muchos van detrás de Dios y le dicen, dame una palabra, Señor, quiero algo espectacular. Y Dios dice, a ver, en la semana ya te dije algo. ¿Por qué vas detrás de lo espectacular cuando yo ya en lo privado te dije algo? Y ojo, no está mal. Dios nos habla todo el tiempo por medio de su palabra. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Yo no me quiero engañar a mí mismo. Yo no quiero vivir una vida de engaño. No sé a cuántos de ustedes les gusta que les engañen. Pues no, ¿verdad? A nadie. O sea, ¿a cuántos les gusta, que les pongan el cuerno? A nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos ponemos el cuerno nosotros mismos? En nuestra relación con Dios. ¿Por qué nos autoengañamos? ¿Por qué nos autosaboteamos? Pero ve lo que dice el 23, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Ver. La palabra es como un espejo que nos va a enseñar en dónde está nuestro corazón. Y en esta época, cuando se escribió, no tenían espejos tan buenos como tú y yo tenemos hoy en día, que se puede ver con mucha alta definición. Eran espejos que todavía estaban medios borrosos. Pero gracias a Dios, porque hoy en día tenemos esta palabra que no es borrosa y que nos deja ver cómo estás tú, cómo estoy yo, cómo está tu corazón, cómo está mi corazón. Un espejo no inventa cosas, ¿verdad? ¿Qué hace un espejo? Refleja. No inventa, ¿verdad? No es como que llegas y ves y dices, se me hace que me está mintiendo el espejo. Yo creo que esa nariz está muy gruesa, hablo por mí, ¿verdad? Esa nariz como que está muy grandota. Me está mintiendo el espejo. No, es como la báscula. O sea, si te subes ahí y dices, no, me está mintiendo. No, eso es mentira. No, el espejo y la báscula reflejan y evidencian una realidad. Y lo mismo hace la palabra de Dios contigo y conmigo. Nos muestra quiénes somos de verdad. Nos muestra qué hay en nuestro corazón. Y también nos muestra las áreas de nuestra vida que necesitan todavía ser moldeadas y conformadas a la verdad. Eso hace la palabra de Dios. La pregunta aquí no es nada más ¿qué estoy viendo cuando abro la palabra de Dios? La pregunta es ¿qué hice después de verme en el espejo de la palabra de Dios? La pregunta no es nada más ¿qué me está mostrando la Biblia? Es ¿qué estoy haciendo con eso que me está mostrando la palabra de Dios? ¿Qué estoy haciendo? Porque de nada me sirve verme en el espejo y reconocer en la mañana que estoy todo despeinado, que necesito lavarme, que necesito bañarme, necesito peinarme. De nada sirve. Si me veo en el espejo y digo, pues sí, estoy todo despeinado así, todo lleno de lagañas. No importa, así me voy, tengo mi entrevista de trabajo, no importa, así me voy. ¿Tú irías así a una entrevista de trabajo todo despeinado, todo lagañoso, sin bañarte? No, ¿verdad? ¿Te van a dar el trabajo? No. Y a veces así hacemos con la palabra de Dios. Venimos a ella y nos muestra el estado de nuestro corazón y decimos, no pasa nada. No pasa nada. Ahorita me acordé del acento de una película. No pasa nada. Ahorita no pasa nada, no pasa absolutamente nada. No, sí pasa y pasa mucho. La palabra revela lo que hay en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que convence de que tenemos que hacer algo. Y la fe que hemos recibido nos lleva a obedecer. La fe que hemos recibido nos lleva a obedecer.
Vengo a la palabra, me muestra cómo estoy, me muestra en dónde está mi corazón, el estado de mi espíritu. Y el Espíritu Santo me convence, estás mal, compadre, estás mal, Juan Marcos, necesitas cambiar. Y entonces yo respondo en obediencia. El problema no es vernos en el espejo. El problema es vernos claramente y decidir seguir viviendo como si nunca hubiéramos mirado al espejo. Wow. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz. Es viva y es eficaz. Discierne nuestros pensamientos, discierne las intenciones de nuestro corazón. No se queda nada más en la superficie, va a lo profundo, va a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Vamos más allá. ¿Cuál es la raíz? Y a eso nos lleva la palabra de Dios. A eso nos lleva. Y yo estoy convencido que algo extraordinario sucede cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios con la actitud de decir, no solamente habla, Señor, que tu siervo escucha, sino vamos a agregarle ahora, habla, Señor, que tu siervo escucha y tu siervo quiere obedecerte. Hemos venido las semanas anteriores hablando, habla que tu siervo escucha. Ahora para terminar tenemos que agregarle esta frase, que tu siervo quiere obedecerte. Porque nada sirve si tú no quieres obedecer a Dios. Tú puedes pasar mucho tiempo, tú puedes leer la palabra de Dios, tú puedes en la semana ver o escuchar sermones, podcasts que hablan de la palabra de Dios, pero si tú no decides, si tú no te propones. Hay una canción que yo cantaba de niño, ahorita me vino a la mente, es una porción de la escritura, es un texto bíblico que dice, Esdras preparó su corazón, Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, algo así. Esdras, que dice el texto bíblico, está ahí en el libro de Esdras, preparó su corazón. Y parece una tonada de niños, pero mira, es una tonada de niños, pero a lo que voy es, tenemos que tener esa actitud, preparar nuestro corazón. Voy a venir a la palabra de Dios. No solamente voy a escuchar la palabra de Dios, estoy listo para verme en el espejo y ver, uy, necesito. Y cuando Dios me muestra eso, estoy dispuesto a obedecer. Estoy dispuesto a obedecer. Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está mostrando en su palabra. Ayer hablaba con mamá Tencha, porque estábamos hablando, recibió en la semana una visita. Yo tengo a esta hermana fácil más de 20 años que no la veo. La última vez que yo la vi fue en un viaje misionero que hicimos a República Dominicana. Fuimos a servir a la iglesia de esta hermana y su esposo, porque estaban pastoreando en la República Dominicana. Y vino a estar con mamá Tencha y pasaron la tarde cantando, alabando. Y esta hermana le decía a mamá Tencha, yo vengo porque necesito una palabra, que me recuerdes una palabra de Dios, que hable de fortaleza, que hable de fortaleza. Ahorita vas a entender por qué estoy contando esta anécdota. Y mamá Tencha le recordó una porción que mamá Tencha empezó a orar a principios del año. Creo que es el Salmo 63, gracias mamá Tencha. El Salmo 63, 8. Me aferro a ti, de tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Y esta hermana de 48 años, ahorita van a entender por qué, le dijo, esto es para mí, lo agarro y lo tomo, para esto venía. Y después la hermana le pidió a mamá Tencha si podía orar por ella. Ella tiene 48 años y ¿qué creen? Está embarazada.
y vino a ver a mamá Tencha. Ella vive en la República Dominicana y vino, no viene tan seguido, y vino a estar con mamá Tencha, a orar con ella, a cantar con ella. A esto es a lo que voy. Es que estamos dejando que la palabra de Dios hable. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos habla? Y ayer estábamos platicando, yo le decía a mi mamá que ha habido 3 veces en los últimos años que yo puedo decir que escuché la voz de Dios de una forma muy clara, no como una voz audible, pero sencillamente supe que era Dios. La primera vez estaba yo en Chicago. Yo vivía en un pueblito que se llama Libertyville, pero la iglesia estaba en Mundelein, y una iglesia de downtown Chicago querían que yo arrancara una viña para hispanos, y yo estaba orando y un día estaba yo dando vueltas, caminando en el parque de ahí del barrio, donde querían que pusiéramos, y yo estaba orando y diciéndole: Señor, ¿tú quieres? Esto viene de ti, ¿realmente tú quieres esto? Las negociaciones ya estaban avanzadas, ya había yo hablado, tenía con la abogada de inmigración del movimiento, o sea, ya estábamos avanzados en todo el papeleo. Ellos decían: tú no te preocupes, nosotros nos encargamos de toda la situación migratoria. Y yo estaba orando, y de pronto, así tan claramente, sentí o escuché que Dios me dijo: es un sí solo y solamente si todo el consejo, si todo el board está de acuerdo. Y me dice el pastor Rick: ¿qué crees? Ya está avanzado todo, ya hablamos con todos, solo hay un matrimonio que no está 100% convencido de que esta sea la ruta. Y yo dije a pastor Rick: no, me estás ofreciendo abrir una iglesia, me estás ofreciendo, venía con todo, departamento, auto, tarara, pero Dios me dijo esto. ¿Y qué creen? Pues aquí estoy. Me vine a México, no me quedé allá. La segunda ocasión, yo venía manejando por ahí, por tus rumbos, iba subiendo por el Teletón, y mi angustia era: Señor, ¿quién va a cuidar de mí cuando esté viejito? ¿Qué va a pasar de mí cuando esté viejito? Estaba soltero, pero esa era mi preocupación sincera. ¿Quién va a cuidar de mí cuando esté viejito? Y ya cuando yo llego a Paseo Querétaro, a esa altura yo escuché un yo. Y sí, de Paseo Querétaro hasta el H-E-B me fui llorando. O sea, empecé a llorar porque Dios me tocó impresionante. La otra vez que yo recuerdo fue apenas el año pasado. Estaba buscando su dirección para un asunto muy importante, y Dios me acababa de dar mi respuesta en Ruth capítulo 3 versículo 11. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario. Y estaba orando esto y le decía: Señor, ayúdame, te necesito. Y Él me dijo así: yo no necesito que defiendas mi voluntad. Pum. Yo no necesito que defiendas mi voluntad. Porque yo estaba diciendo: Señor, pero pues muchas personas quizá van a decir, van a hablar, tarará, pero tú me estás mostrando que es por ahí. Estoy viendo estas cualidades que quiero, con quien quiero compartir mi vida, tarará. Y fue tan claro que me dijo: yo no necesito que defiendas mi voluntad. Punto. Y a partir de ahí, mira, una seguridad de seguir caminando en lo que Dios me ha mostrado, en lo que Dios me ha dicho.
yo no necesito que defiendas mi voluntad. Y claro, y todas estas veces fui a la palabra, después de que tuve esta impresión y Dios me confirmaba en su palabra. Y algo extraordinario sucede cuando nos acercamos sinceramente a la palabra de Dios. A veces llegamos preguntando, ¿qué significa este pasaje? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está queriendo decir? ¿Hacia dónde? Pero quizá tendríamos que reformular la pregunta y tendríamos que preguntarnos, ¿qué revela este pasaje acerca de mí? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué necesita ser corregido? ¿Y qué voy a hacer ahora que vi? No estoy diciendo que borramos y que hagamos a un lado el qué significa el pasaje, porque es importante, es una pregunta importante. Y también es importante qué está diciendo Dios aquí. Pero es más allá que eso, es que podamos decir más que qué significa, es qué revela esto acerca de mí. ¿Qué revela? ¿Qué muestra acerca de mí? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que seguir corrigiendo? ¿Qué tengo que seguir trabajando? ¿Qué hay en mi corazón? Y ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, Santiago capítulo 2 dice, versículo 23, pero si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Santiago 2, versículo 23 y 24. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Solo hay de dos podemos ser. Hay dos tipos de personas. Uno mira la palabra y se va. El otro mira y permanece. Uno se olvida de lo que Dios mostró. El otro persevera. Uno solamente escucha, el otro obedece. ¿Qué tipo de persona queremos ser? En la semana yo le decía al Señor, Señor, quiero escuchar y quiero obedecer tu palabra. Si me veo a mí mismo y luego me alejo, me olvido de cómo soy. Y quizá fácil no es fácil. Pero hoy puedo pararme aquí y decirte, sí se puede. Me ha costado a veces tener que venir y decir, ¿me perdonas? Me equivoqué. Hay algo ahí que lo había soltado. ¿Me perdonas? Y es lo que produce cuando vienes a la palabra de Dios y entiendes que es la voz de Dios hablando a tu vida. Porque Él quiere lo mejor para ti, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Y a veces nuestro corazón rebelde todavía dice y quiere quizá aferrarse a lo que cree que es su terreno. Pero la verdad es que yo ya no tengo terreno, porque mi vida le pertenece a Él. Yo no tengo ya nada más que defenderme. Él se defiende a sí mismo. Yo solo tengo que obedecer. Yo solo quiero ser más como Cristo. Yo solo quiero seguir perseverando. Mira, ve cómo dice el 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace ¿qué? Libre. Y luego dice, y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces ¿qué? Dios te bendecirá por tu obediencia. No estoy diciendo que obedezcamos para ver qué beneficios obtenemos, eso no. Que la motivación de nuestra obediencia no sea obtener un beneficio de parte de Dios. Que nuestra obediencia sea por amor, porque entendemos que cuando vivimos obedeciendo su palabra, somos libres
libres del orgullo, libres del rencor, libres de nosotros mismos. Y la ponemos en práctica. Y no olvidas lo que escuchaste. ¿Qué te habló Dios esta semana? Si yo te preguntara, esto no es sesión de micrófono abierto, pero si yo te dijera, ¿qué te habló Dios en la semana? ¿Podrías responderme hoy? ¿Qué fue lo que Dios te habló en la semana? No me respondas. Y si Dios te habló, ¿lo estás poniendo en práctica? Si Dios te habló algo, ¿lo estás poniendo en práctica? ¿Qué queremos ser? Yo quiero ser un hijo que obedece. Yo quiero ser un hijo que doblega sus rodillas delante de Dios, que reconoce su palabra. Eso quiero ser. Quiero acercarme a Él, acercarme a su palabra, porque quiero y disfruto escucharle hablándome. Y a veces no es fácil. Primer libro de Samuel, capítulo 3, ya estamos terminando con esto. Regálame 4 minutitos más y ya. ¿Se acuerdan? El pequeño Samuel está con Elí y Elí le enseña. Dice, la próxima vez que escuches, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el mensaje que Dios le da al pequeño Samuel en relación a Samuel no es nada agradable, no es nada bonito, no es nada así que tú digas, ay. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. El 13 dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. El 15 dice que el pequeño niño se quedó ahí. Dice, entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. ¿Te imaginas? Dios le dijo, voy a castigar a tu mentor porque no fue obediente. Lo que él escuchó de parte de Dios no fue algo bonito. Y no se quedó callado Samuel. Ve lo que dice ahí, el 3:18. Dice, entonces Samuel le contó todo a Elí, no le ocultó nada. Le contó todo, no ocultó nada. A veces cuando vengas a este libro, Dios nos va a confrontar y nos va a decir cosas no tan agradables. Pero ve cómo respondes, Elí. Es la voluntad del Señor que Él haga lo que mejor le parezca. Es la voluntad del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos eso a Dios? Es tu voluntad. No es bonito, no es agradable, no me gusta, pero es tu voluntad. I'm fine with it. Está bien conmigo. Terminemos con esto. No solo escuches la palabra de Dios, Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Terminemos. Señor, estamos tan agradecidos por este día. Gracias, Señor, por estas semanas que hemos estado en tu palabra, que hemos estado, Señor, haciendo habitación en la realidad de que tú hablas.
tú sigues hablando el día de hoy por medio de tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es verdadera, es viva, es eficaz, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias porque tu palabra es como un espejo que nos deja ver en dónde estamos, Señor. Somos expuestos a tu verdad expone lo que hay dentro de nosotros, Señor. Padre, perdónanos porque todavía hay pequeños reinitos allá adentro que hemos querido defender y que no hemos querido rendir por completo a ti. Perdónanos, Señor, perdónanos por eso. Señor, no nada más queremos escuchar tu palabra, queremos ponerla en práctica. Ayúdanos. Gracias porque nos has dejado Espíritu Santo para eso. Espíritu Santo, nos rendimos a ti y te damos permiso de que sigas obrando, de que nos sigas guiando, de que nos sigas enseñando. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén.